Voy a hablar sobre el sistema visual. Los integrantes somos Candela Finela, Rodrigo Godoy, Francisco González y Damaris Guerra. Bueno, ahora voy a mencionar sobre la estructura anatómica del ojo. Conjuntiva, membrana mucosa, delgada, transparente y húmeda, que recubre la parte del ojo. Su función principal es proteger y lubricar la superficie ocular. Iris, da color al ojo y regula el tamaño de la pupila, entra más luz o menos luz. Pupila, es el orificio circular que se encuentra al centro de la iris. En la luz intensa la pupila se contrae, miosis, y en la oscuridad la pupila se dilata, midriasis. Cristalino, es el lente transparente flexible que se encuentra dentro del ojo, detrás del iris y la pupila y delante del humo vítreo. Enfoca los objetos en la retina ajustando su forma para ver con claridad tanto de cerca como de lejos. Este proceso se llama acomodación visual. Cuando miramos de cerca, el cristalino se hace más grueso para aumentar su poder de enfoque, y cuando miramos de lejos, el cristalino se aplana para mejor enfoque a distancia. Córnea. Es la membrana transparente, delgada y curva que cubre la parte frontal del ojo junto a la iris, la pupila y el cristalino. Es la primera capa del ojo que se encuentra con contacto con la luz. Forma parte de la capa externa del globo ocular junto con la esclerótida, la parte blanca. Permite el paso de la luz hacia el interior del ojo, refleja la luz para ayudar a enfocar imágenes en la retina, es el principal lente del ojo, y protege estructuras internas de contrapolvos, microbios y lesiones. Esclerótica, también llamada esclera, es la parte blanca y opaca del ojo. Cubre la mayor parte del globo ocular rodeando la córnea. Se encuentra debajo de la conjuntiva. Su función principal es proteger las estructuras internas del ojo, mantener la forma del globo ocular y sirve de punto de inserción para los músculos extraoculares que permiten mover el ojo. Coroide, es una membrana vascular del ojo situada entre la retina por dentro y la esclerótica por fuera. Su función principal es nutrir y oxigenar la capa externa de la retina, especialmente los fotorreceptores, además de ayudar a absorber el exceso de luz para evitar reflejos dentro del ojo. Retina, es la capa interna y más profunda del ojo, encargada de captar la luz y transformarla en impulsos nerviosos que luego viajan al cerebro para formar las imágenes que vemos. Dentro de la retina encontramos las células fotorreceptoras, los conos y los bastones. Mácula. Es una pequeña zona de la retina ubicada cerca del centro de la parte posterior del ojo. Es responsable de la visión central aguda y detallada, necesaria para actividades como leer, reconocer rostro y ver colores con precisión. Se encuentra en el centro de la retina, dentro de la región posterior del globo ocular, y contiene en su parte central una depresión llamada fovea central. Su función principal es permitir la visión central, detectar colores y detalles finos y contribuir a la agudeza visual máxima. Nervio óptico. Es el conducto nervioso que transmite la información visual desde la retina hasta el cerebro. Sale de la retina en la zona llamada papila óptica o disco óptico, se dirige hacia el cerebro conectado con el tálamo y luego con la corteza visual en el lóbulo occipital. Su función principal es transportar los impulsos eléctricos generados por los fotorreceptores, permitir la formación de imágenes en el cerebro traduciendo la luz y el color captado por el ojo. Humor vítreo. Es una sustancia gelatinosa y transparente que llena el espacio comprendido entre la retina y el cristalino, dentro del globo ocular. Su función principal es mantener la forma del ojo y sostener la retina contra la coroide. Se encuentra en la cavidad vítrea, que ocupa aproximadamente 2/3 del volumen total del ojo, situado detrás del cristalino y delante de la retina. Humor acuoso. Es un líquido transparente y acuoso que llena las cámaras anteriores y posteriores del ojo, situada entre la córnea y el cristalino. Su función principal es nutrir estructuras sin vaso sanguíneo como la córnea y el cristalino y mantener la presión intraocular necesaria para conservar la forma del globo ocular. La ubicación, cámara posterior entre el iris y el cristalino, cámara anterior entre el iris y la córnea. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares, pasa de la cámara posterior a la anterior a través de la pupila y finalmente se drena por el canal Schulman en el ángulo irido-coroneal. Bueno, los conos y los bastones son fotorreceptores de la retina, es decir, las células especializadas encargadas de captar la luz y transformarla en impulsos nerviosos, que luego serán interpretados por el cerebro como imágenes. Los bastones son responsables de la visión en condiciones de baja iluminación.
Se concentran principalmente en la periferia de la retina, son muy sensibles a la luz pero no distinguen colores. Contienen rodopsina, que es una proteína que se activa con niveles bajos de luz. Estos permiten ver en la oscuridad, pero solo en blanco y negro. Los conos permiten la visión en colores y la percepción de detalles finos. Se concentran en la fovea, en el centro de la retina, donde la agudeza visual es máxima. Requieren más luz para activarse que los bastones. Como por ejemplo, cuando lees y miras algo de cerca o distinguís un color, estás usando principalmente los conos. Ahora vamos a hablar de las células nerviosas, que son 4. Células bipolares. Son células bipolares. Las células bipolares son neuronas sensoriales intermedias que transmiten información visual desde los fotorreceptores, los conos y bastones, hacia las células ganglionares. Constituyen el segundo nivel de procesamiento visual dentro de la retina y cumplen un papel esencial en la organización y transmisión de la señal luminosa. Células ganglionares. Las células ganglionares son las neuronas finales de la retina y constituyen el último eslabón del procesamiento visual antes de que la información salga del ojo hacia el cerebro. Su función principal es recibir la información visual procesada por los fotorreceptores a través de las células bipolares y amácrinas y transmitirlas al cerebro mediante el nervio óptico. Células horizontales. Las células horizontales son neuronas interneurales que se encuentran en la capa externa de la retina. Su función principal es modular y refinar la información visual que proviene de los fotorreceptores, antes que las señales se pasen a las células bipolares. Células amácrinas. Son interneuronas que forman parte de la capa interna de la retina, específicamente de la capa plesiforme interna. Su función principal es modular y refinar la información visual que llega desde las células bipolares hacia las células ganglionares, especialmente lo que respecta al movimiento, el contraste y movimiento de luz. Bueno, voy a hablar acerca de la vía visual primaria. Las estructuras son el 1, el cerebro visto por su cara inferior, el 2, el globo ocular, el 3, el nervio óptico, el 4, el quiasma óptico, el 5, el núcleo geniculado lateral, el 6, la radiación óptica, el 7, la corteza estriada, la 8, la cisura interhemisférica, la 9, el área visual primaria, el 10, el cubículo superior, el 11, el pretectum, el 12, el hipotálamo, el 13, el tracto óptico, el 14, el ganglio cilia, el 15 la vía preganglionar parasimpática y el 16 el núcleo de Hendrix-Westphal. Ahora, ¿qué es la vía visual primaria? Es el camino neuronal que lleva la información visual desde el ojo hasta la corteza visual del cerebro, más específicamente en el lóbulo occipital. Su función es transmitir, procesar y organizar la información luminosa para que se convierta en una imagen consciente. ¿Cómo viaja la información? La visión empieza en la retina, donde los conos y bastones transforman la luz en señales eléctricas. La mitad nasal de la retina capta lo que vemos del lado externo del campo visual, y la mitad temporal percibe lo del lado interno. Estas señales pasan a las células ganglionares, cuyas fibras forman el nervio óptico. Este nervio lleva la información al cerebro, pero también envía algunas señales al colículo superior y al pretectum, que controlan reflejos como el movimiento ocular y la contracción de la pupila. Cuando las fibras llegan al quiasma óptico, ocurre el cruce. Las fibras nasales cambian al lado opuesto del cerebro. Las fibras temporales se quedan en el mismo lado. Así, cada hemisferio procesa la información del campo visual contrario. Después del cruce, la información sigue por el tracto óptico hasta el cuerpo geniculado lateral, en el tálamo, que actúa como un filtro y organizador. Ajusta color, contraste y movimiento antes de enviar la corteza visual primaria. Desde el cuerpo geniculado lateral, las señales viajan por las radiaciones ópticas hasta la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital, alrededor de la cisura calcarina, donde finalmente se forma la imagen consciente, color, forma, tamaño, movimiento y profundidad. Luego esta información se envía a áreas visuales secundarias para reconocer objetos y rostros. Mientras tanto, las vías reflejas, pretectum, núcleo de Hendrix-Westphal, ganglionar ciliar, músculos del ojo, regulan de manera automática la pupila y la acomodación del cristalino. El colículo superior coordina los movimientos del ojo y cabeza hacia los estímulos visuales, y el hipotálamo usa la información luminosa para ajustar los ritmos
circadianos, como la producción de melatonina y el sueño. Finalmente, la cisura interhemisférica separa los hemisferios y ayuda a integrar la información visual de ambos ojos. En conclusión, y haciendo un breve repaso final, podemos imaginar al ojo como una cámara biológica extraordinaria. La esclerótica sería una carcasa que protege todo el sistema. La córnea y el cristalino son las lentes que enfocan la luz, mientras que el iris y la pupila actúan como el diafragma, regulando cuánta luz entra. La retina es el sensor del ojo. Allí los conos y los bastones captan los colores, la intensidad y los detalles de la imagen. Esos datos se transforman en impulsos eléctricos y viajan por el nervio óptico, que funcionan como el cable de conexión hacia el cerebro. Finalmente, el cerebro, en especial la corteza visual, es el verdadero procesador de imagen. Recibe, interpreta y da significado a lo que ve. Por eso decimos que el ojo capta la luz, pero es el cerebro quien realmente ve y comprende el mundo. Muchas gracias.